compartir una reflexión con ustedes. Abran la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 4. 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice así: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, de 5 años de edad. Cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo tomó y huyó con él. Y mientras huía con celeridad, el niño cayó y quedó lisiado. Se llamaba Mefiboset. Ok, ahora quiero que vaya conmigo a Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 5, del versículo 1 hasta el 7, hasta el 8. Dice: después, en un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En esos pórticos yacía multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que descendía primero al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le respondió: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y el 8 dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Amén. Si nosotros nos ponemos a reflexionar en los 2 pasajes que nosotros hemos leído, en 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, y aquí vemos el libro de Juan, o el Evangelio según San Juan, nosotros vamos a ver que en las 2 historias, aunque los personajes son diferentes, en uno está un hombre llamado Mefiboset, que era hijo de Jonatán. En el primer relato dice la escritura que Jonatán vino un tiempo de guerra, vino un tiempo difícil, y la nodriza de Mefiboset agarró a Mefiboset de 5 añitos y empezó a correr, y cuando corrió porque quería escapar de todo lo que estaba sucediendo, el niño se cae y el niño queda paralítico. Ahora, cuando el niño queda paralítico, dice la escritura que él habitaba luego en un lugar llamado Lodebar. Nosotros lo vamos a ver unos capítulos más adelante en 2 de Samuel. Y en Lodebar este hombre estaba sin ningún prestigio, aunque era hijo de Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl, por lo tanto Mefiboset tenía algún tipo de derecho al reinado. Mefiboset tenía privilegio, debería haber tenido privilegio. Mefiboset no era cualquier muchacho. Mefiboset era un hombre llamado al trono. Sin embargo, dice la escritura que él estaba en Lodebar, y estando en Lodebar, de repente David, que era el rey que estaba en ese tiempo, dice: ¿habrá alguien de la casa de Saúl que yo haga misericordia de él? Y de repente le dicen: sí, hay uno, se llama Mefiboset. Ok, sí va. ¿Dónde está Mefiboset? Está en Lodebar. Y dice que fueron a Lodebar y se encontraron con este hombre que no podía moverse, que tenía una vida de mendigo, aunque era un príncipe. Y dicen que lo llevan a la casa de David, y cuando llega a la casa de David, David le da la herencia de Jonatán, le da los prestigios de un príncipe, lo hace comer a la mesa del rey. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que aunque Mefiboset recuperó el estatus que tenía antes, Mefiboset siguió siendo lisiado. Exacto, siguió siendo un lisiado. Ahora, cuando nosotros nos vamos a Juan, nos vamos a encontrar algo muy distinto. Vemos a Jesús, ¿verdad? Pasando por la ciudad, y de repente llega un estanque llamado el estanque de Betesda. Betesda significa misericordia o casa de misericordia. Y dice que el estanque tenía 5 pórticos. O sea, los 5 pórticos tienen que ver con algo llamado gracia. ¿Por qué? Porque el número 5, según la Biblia, tiene que ver con la gracia divina. Tiene que ver con el favor divino. Eso fue lo que le pasó a Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham antes primero se llamaba Abraham? Cuando Dios le dice: Abraham, no será tu nombre Abraham, sino Abraham,
Dios le estaba incluyendo la quinta letra hebrea, que es la Hei. La Hei tiene una numerología de 5. O sea que cuando le puso Dios el número o la letra Hei, le estaba diciendo: tú ahorita no tienes hijos, tú eres un hombre viejo, tú no tienes la capacidad de dar prole, de dar hijos, porque no los tienen, pero ahora tú no te vas a llamar Abraham, padre exaltado, tú te vas a llamar Abraham, te vas a llamar padre de multitudes, porque mi gracia, mi poder, te va a dar a ti la facultad, te va a habilitar para que tú te vuelvas padre de muchedumbre de gente. Ahora, yo estaba meditando en estos días eso, porque en los dos hay un paralítico, y en los dos yo veo una analogía de distintos niveles de conciencia. Porque en el primero, aunque sí, le dieron herencia de príncipe, aunque a Mefibosé lo pusieron allí y él comía todos los días de la mesa del rey, pero seguía siendo un lisiado. Aunque él podía participar de la mesa del rey, seguía lisiado. Aunque era un hombre que tenía ahora una heredad y una herencia, seguía lisiado. Y esto me hace pensar muchas veces en el hecho de que muchos de nosotros, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. La Biblia dice que se nos han dado bendiciones espirituales sobrenaturales, que se nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Se nos dice en la Biblia que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Que ahora nosotros somos parte de un reino llamado el reino de Dios. Somos conciudadanos, somos parte de la familia de Dios. O sea, que cuando yo veo... Antes no éramos nadie como Mefibosé, pero ahora de alguna manera nos trajeron y nos acercaron al reino de Dios y ahora tenemos acceso y derecho a lo que Dios tiene. Sin embargo, aunque hay muchas personas dentro de las iglesias, dentro de la religión, dentro de las organizaciones religiosas de alguna manera, y entienden todo esto teológicamente, saben que tienen una bendición, saben que han sido llevados de las tinieblas a la luz, saben que de alguna manera ya hay en ellos una nueva vida, tienen al Espíritu Santo, son templo del Dios viviente, tienen grandes promesas, pero siguen siendo lisiados. ¿Qué es un lisiado? Un lisiado es alguien que no se puede valer por sí mismo. Un lisiado es alguien que no puede hacer las cosas por sí mismo, sino que necesita siempre de la ayuda del otro. ¿Se imaginan a Mefibosé? Mefibosé estaba allí comiendo sabroso en la mesa del rey, pero para ir al baño tenían que decirle a alguien que lo cargara, lo llevara: ayúdame porque yo necesito ir al baño. O de repente tenía una cama magistral, una cama de rey, pero no podía ir él solo a la cama del rey, sino que él tenía que esperar que alguien lo llevara a dormir a la cama del rey. Y esto pasa mucho en las congregaciones, esto pasa mucho en las iglesias. Aun cuando nosotros tenemos el conocimiento de todo lo que se nos ha dado en Cristo Jesús, nosotros siempre necesitamos que sean otros los que nos lleven a disfrutar de esa herencia. Ora por mí, llévame tú a la iglesia, inspírame, anímame, ayuna por mí. Y está bien que tú pidas ayuda, está bien que tú de alguna manera tú pidas ayuda en eso, pero el problema está cuando tú no puedes acceder por ti mismo a las herencias que Dios te ha dado. Ahora, muy diferente lo que vemos en el caso de Jesús, porque Jesús no le dio a este hombre, no le pasó la mano y no le dijo: mira, tú tienes 38 años que no te puedes mover porque tú eres paralítico. Bueno, vamos a traerte un poquito de agua con el pan, vamos a traerte estas cositas para que entonces tú estés mejor en tu condición. Jesús no hace eso. Jesús agarra y le sana la parálisis al tipo. Diga conmigo: Jesús no trata de suplementar o de suplir. Diga conmigo: Jesús no trata de suplir cosas para que tú sobrelleves tu parálisis. No, Jesús te sana la parálisis. O sea, no sé si me explico. Jesús no viene a pasarte la mano y a decirte: bueno, mira, mijo, vamos a darte estas bendiciones, estas cosas, para que tú sobrelleves la condición que tú tienes espiritual. No, Jesús viene y te sana la parálisis. ¿Qué fue lo que no pasó con Mefibosé? Mefibosé tenía acceso a todo, pero aún seguía paralítico.
Ahora, aquí están dos tipos de conciencia. La conciencia de Mefiboset es el tipo de persona que cree en Dios y sabe que tiene acceso a todo, pero por sus propios medios no puede acceder a ello. Pero la conciencia que tiene el paralítico de Betesda es distinto, porque el paralítico de Betesda, Jesús le dio el poder para recuperar la autoridad sobre su propia vida. O sea, que en el momento en que el paralítico es sano, el paralítico podía ir al baño solo, podía ir hacia su familia, podía hacer una vida. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente le dio algo para comer, algo para beber, sino que Él lo sanó. Entonces, cuando Cristo viene a nuestras vidas y la conciencia de Cristo se despierta en el ser humano, nosotros dejamos la parálisis espiritual. Y la parálisis espiritual es causada por una cosa llamada la mente. Nosotros podremos ser personas que no sean paralíticos en nuestro funcionamiento físico. Nosotros nos movemos, tenemos de todo, ¿verdad? Y a veces cuando yo veo a ese muchacho que está por allí por las redes sociales, ¿no? Que tiene familia, tiene todo, pero no tiene brazos, no tiene piernas. El tipo creo que hasta maneja y todo. Aquí tenemos el caso de un muchacho que también nada más es el tronquito, el tronco. Pero el muchacho creo que ya hasta tiene mujer, se graduó de abogado. Y tú dices, ¿cómo es posible entonces que hay gente que no tiene estas cosas y lo logra? Y cómo hay personas que de alguna manera se están quejando en la vida, aun cuando tienen brazos, cuando tienen piernas, cuando tienen capacidades intelectuales tremendas. Y es porque aunque nosotros no tengamos una parálisis física, a veces nosotros padecemos de parálisis mental. La parálisis mental viene cuando nosotros tenemos un cúmulo de creencias, experiencias en la vida que no nos dejan avanzar. Y tenemos acceso a tantas cosas. Miren, en cada uno de nosotros los seres humanos hay un poder extraordinario y sobrenatural que cuando nosotros despertamos en conciencia se puede manifestar. El problema es que cuando Jesús le dice a los apóstoles, y recibirán, ¿qué dice? Poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, nosotros pensamos que ese poder a juro y porque sí se tiene que manifestar porque sí. Ahora, si yo les digo a ustedes, yo te voy a dar, no sé, 5 kilos de dinamita, 5 kilos de dinamita, o de C4, creo que es, ¿no? El otro tipo de explosivo, un C4. Mira, te voy a dar 5 kilos de C4. Pero esos kilos de C4, tú los tienes almacenados en tu casa, no los prendes, no los usas, están allí, pero están inactivos. Cuando la palabra de Dios usa la palabra y recibiréis poder, está hablando de la palabra dinamis. Y la palabra dinamis tiene que ver con un poder, pero que de alguna manera está inactivo, está allí. Las capacidades están allí, las habilidades están allí, el acceso a lo sobrenatural está allí, el acceso a capacidades que van más allá de lo que tú puedes hacer física y humanamente están allí. El problema es que aunque estén allí, no se van a manifestar si no hay algo que detone esa habilidad que Dios te dio. Por eso es que nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos que los discípulos estaban predicando en Jerusalén. Ellos estaban comodísimos en Jerusalén hasta que llegó un momento en que Jesús le había dicho a ellos Jerusalén, Samaria, Judea y ¿hasta qué? Hasta lo último de la tierra. Pero en ese momento ellos estaban paralíticos mentalmente porque ellos solamente pensaban que era en Jerusalén que tenían que hacer las cosas. ¿Qué hizo Dios? Como ellos no entendieron que era Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, Dios permitió que una persecución. Cuando vino la persecución, tú viste que allí entonces se fueron a Samaria, Felipe empezó a predicar, los apóstoles empezaron a ir a predicar por todos lados. ¿Por qué? Porque la persecución vino, y cuando la persecución vino, que fue como fuego, activó en ellos una habilidad que ellos no tenían. Eso es lo que pasa con las pruebas. Por eso es que Dios permite pruebas, por eso es que Dios permite crisis, por eso es que Dios permite momentos difíciles. ¿Por qué? Porque justamente esa es la chispa divina que se necesita para que la habilidad divina que se te puso a ti, que se te confió a ti, se active, y el poder que está dentro de ti para crear, para administrar, para hacer las cosas, para moverte, para movilizarte, para cambiar realidades, se active en tu vida. Por eso es que dale a Dios gracias por tus pruebas, dale gracias a Dios por los empujones que te da la vida, dale gracias a Dios por las personas que no están contigo y que te cierran las puertas en algún momento. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que Dios está usando para que todo el contenido espiritual que tú tienes se manifieste. El problema
problema de nosotros es que pensamos a veces que si alguien me ama, tiene que empujarme o que tiene que sobarme toda la vida. Cuando una madre águila de repente ve a sus hijos que lo tiene allí y los hijos van alcanzando nivel, ¿qué hace el águila? El águila los suelta. Los lanza. Y van en picada. Los lanza a riesgo de que las aguilitas no vuelen. Pero ¿qué es lo que hacen en ese miedo, en ese terror de que van en picada? Empiezan a darle las alas, hasta que de alguna manera ellos entienden que ellos no nacieron para ser unos pollos, para ser personas que todo el tiempo, animales que todo el tiempo los cuiden, animales que todo el tiempo los tengan allí. No, ellos nacieron para volar en las alturas, ellos nacieron para hacer cosas extraordinarias. Entonces, puede ser que muchas cosas que nosotros aprendimos a nivel de núcleo familiar, a nivel de religión, a nivel de teología, a nivel de creencias, a nivel de dogmas, nos estén complicando a nosotros o nos estén llevando a que nosotros no manifestemos todo el potencial que Dios nos dio. ¿A cuántas personas no he visto yo con capacidad de hacer cosas, pero le sembraron en la cabeza que el dinero no es de Dios, que el dinero es del diablo? Cuando la Biblia dice que es el amor al dinero. Cuando tú tienes que aprender a tratar el dinero, porque el dinero es como un amigo tuyo. Si tú lo tratas mal, se te va a ir. Si tú no sabes administrar tu relación con una persona, se te va a ir. Igual es el dinero. Si tú no sabes administrar tu dinero, se te va a ir de las manos. Por eso es que el dinero es un amigo del ser humano. Pero esto no te lo dicen en la religión. Porque no, el dinero, Dios no se mueve con dinero, el cochino dinero. Y así, en ese sentido, lo vemos en todo lugar. Lo vemos también en las familias. ¿Cuántas personas yo no he visto que no pueden disfrutar una vida familiar o su familia no llega a más niveles porque simplemente la religión le ha dicho que servir a Dios no tiene que ver tanto con la familia? No, pero ¿y qué cuando tú viste a Pedro en el libro de los Hechos con la familia? ¿Y cuando tú viste que Pablo? ¿Y cuando tú viste que los demás? Ellos dejaron hasta su familia, se entregaron todo por... Entonces, por eso es que vemos luego familias que no terminan desarrollándose porque le sembraron en su cabeza de que Dios no tiene que ver con la familia. Servir a Dios no tiene que ver tanto con eso, cuando eso es lo fundamental. Yo me alegro cuando yo veo la foto de gente en los estados, de gente que sale con su familia. En estos días, o sea, me dio alegría ver a unos hermanos aquí, oye, compartiendo y comiendo, y los vi hasta que creo que para el circo fueron. Oye, y me alegró eso en el corazón, porque yo dije, justamente eso es lo que se busca, eso es lo que se quiere. Porque esa es la base. Y para eso Dios nos creó. La vida de iglesia que a veces nos pintaron cuando nosotros éramos niños era una cuestión equivocada. La vida de iglesia no tiene que ver con que tú estés en cuatro paredes. La vida de iglesia no tiene que ver con que tú tengas cargos en el lugar. No, la vida de iglesia es todos los días. La vida de iglesia es cuando estás cocinando en la casa. La vida de iglesia es cuando tú estás tratando a tu marido, a tu esposo. La vida de iglesia es cuando tú tratas a tus hijos. La vida en santidad, la vida en búsqueda de Dios, tiene que ver con todo lo que tú haces diariamente. No solamente con venir el domingo, no solamente con asistir a un servicio. Pero la religión que nos ha dicho, tú puedes encontrar a Dios es en la iglesia. Entonces, aplica una parálisis mental en el ser humano. La parálisis de que yo pueda desarrollar una comunión diaria con Dios me inhabilita. ¿Por qué? Porque en mi pensamiento Dios habita allá, en el templo. Dios está allá. Otra, voy a buscar mi milagro. Y siempre andamos buscando un milagro. Cuando tú vives en esa vida de que el milagro, y viene el milagro para tu vida, y ora por tu milagro, y crea por tu milagro, y todo es tu milagro, y milagro. Todo eso, milagro, ¿no? Ajá. Todo eso te inhabilita de alguna manera a entender que eres tú quien te tienes que convertir en el milagro diario, y que tú tienes la capacidad de hacer milagros. Cuando nosotros siempre andamos diciendo, bueno, espero el tiempo de Dios, que es una buena creencia, pero la podemos llevar al extremo donde ese espero el tiempo de Dios sea una cuestión subjetiva que no te lleve a nada en la vida. ¿Cuánta gente yo no he visto? Voy a estudiar en el tiempo de Dios y nunca estudia. Voy a emprender esto en el tiempo de Dios y nunca emprende.
Voy a hacer algo en el tiempo de Dios y pareciera que el tiempo de Dios es una cuestión terrible, o sea, lejana. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se queda me voy a casar al tiempo de Dios. Sí, no busques para que tú veas. Voy a tener dinero al tiempo de Dios. Voy a hacer esto al tiempo de Dios. ¿Qué es el tiempo de Dios? ¿Qué es el tiempo de Dios? Eso es como el paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda que decía: en el tiempo en que venga el ángel y mueva las aguas, yo quiero que me metan para ser sanado allí, en el tiempo en que el ángel venga. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Yo digo, Jesús era terrible, porque Jesús le está preguntando a un tipo que es paralítico y que está en una cola, en una fila, para entrar en un tipo de agua mágica que sanaba a la gente, porque un ángel de tiempo en tiempo venía. Y Jesús viene y le dice: ¿tú quieres ser sano? Es como que me veas a mí haciendo una cola para entrar en un restaurante y tú me preguntes: ¿quieres comer? O sea, por favor, ¿verdad? Es como algo lógico, que si el tipo está ahí, quiere ser sano, Jesús. Pero Jesús es bien intencional. Jesús le dice: ¿tú quieres ser sano? ¿Tú realmente quieres ser sano? Vea, él estaba esperando un tiempo. Pero cuando tú tienes la conciencia de Cristo, siempre es tiempo. Cuando tienes la conciencia de Cristo, el tiempo lo determinas tú. El pueblo de Israel no entró en la tierra prometida no por el tiempo de Dios. Dios no quiso que estuvieran 40 años ahí. ¿Quiénes fueron los que decidieron el tiempo en que entraron o no? Ellos. Dios le dijo: el tiempo es ahora. No tienen que pasar por este desierto, solo unos días. Pero ¿qué dijeron ellos? El nivel de conciencia de ellos no lo dejó acceder a la promesa. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando otra circunstancia. Entonces pareciera a veces que el tiempo de Dios tiene que ver con mi tiempo, mi conveniencia, ¿verdad? Las cosas van bien, entonces bueno, es el tiempo de Dios. Pero cuando las cosas van mal, no es el tiempo de Dios, no es el tiempo indicado. Yo te pregunto, ¿cuándo es el tiempo de Dios? ¿Cuándo? Eso ha llevado a mucha gente a estar esperando algo que nunca llega, a vivir de promesas que nunca se cumplen. Es tremendo milagro. Promesas que nunca se cumplen. Profecías que nunca se cumplen. ¿Cuánto no he visto yo que le han profetizado naciones, visas, le han profetizado de todo, emprendimiento, demás? ¿Y por qué no se cumple? Porque la gente tiene el grave problema de que cree que si Dios lo habló, a juro y porque sí, se tiene que acontecer. ¡No! Dios no le dijo muchas cosas a Israel y nunca pasaron porque el pueblo de Israel nunca tomó cartas en el asunto. Dios siempre va a llevar a cabo las cosas en tu vida, es a través de tu acción. Entonces, el hombre estaba esperando el tiempo en que el ángel viniera. Y Jesús le dijo: no, toma tu lecho y anda. ¿Qué? Pero levántame tú, Señor. No, toma tu lecho y anda. Ve que Jesús es tremendo, porque Jesús en ese momento habilitó a este hombre, lo habilitó. Pero vea que Jesús no hizo como Pedro. Pedro agarró al paralítico en el capítulo 3 de Hechos, sí, capítulo 3, le dice, lo levanta y le dice: levántate y ponte derecho sobre tus pies, y ¡blum!, y lo levantó. Jesús no hizo eso. Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. O sea que la decisión de tomar el lecho y de andar, ¿de quién era? De Jesús. Era del paralítico. Si Jesús le dice: toma tu lecho y anda, y él se lo queda viendo así, dice: ¿quién eres tú? El tipo se hubiese quedado allí. Pero eso es lo que viene a ser la conciencia de Cristo. Yo les he hablado a ustedes que Cristo no solamente tiene que ver con Jesús, que es una persona. Cristo es un nivel de conciencia al que nosotros tenemos que llegar. Cuando está la conciencia de Cristo, tú te levantas de tu parálisis, comienzas a romper dogmas en tu cabeza. Por eso es que miren, cuando alguien adquiere la conciencia de Cristo, no encaja muchas veces en la iglesia, no encaja muchas veces en el mundo religioso. A veces lo van a ver como un carnal, a veces lo van a ver, ¿por qué? Porque el que tiene la conciencia de Cristo, de alguna manera empieza a cuestionar las cosas, empieza a cuestionar las creencias, comienza a ver cuál es el resultado de las cosas y a comprobar: esto me sirve de verdad, esto que me están predicando me sirve, me está sirviendo, es aplicable a la vida, me está ayudando para algo. Si no me está ayudando, entonces algo no está bien, porque la conciencia de Cristo de alguna manera todo lo juzga para buscar lo que es realmente espiritual y lo que realmente aporta algo a mi vida.
Entonces, cuando la conciencia de Cristo llega al ser humano, la parálisis se acaba, la parálisis mental se acaba. Se rompen los dogmas, se rompen las estructuras de la mente, se rompe la parálisis mental y entonces tú comienzas a caminar. Tú mismo comienzas a caminar. Entonces, ¿cuál es el mensaje el día de hoy? En que el tipo de conciencia en el que nosotros debemos movernos es en el tipo de conciencia que adquirió el paralítico de Betesda. No Mefibosé. Mefibosé tenía todo allí, pero seguía paralítico. Iba a la iglesia, pero seguía paralítico. Escuchaba la prédica y seguía paralítico. Tenía acceso a la oración, a cosas espirituales, seguía paralítico. Tenían que agarrarlo para que fuera y experimentara las cosas. ¿Saben? Tenían que agarrarlo para que experimentara la cama. Tenían que agarrarlo y llevarlo a la mesa para que experimentara la comida. Y así hay muchos. Pero no. Dios nos llama a tener el nivel de conciencia de Cristo que le vino al paralítico. No es que estás esperando un tiempo, es ahora que tienes que hacer. Es ahora tu milagro, es ahora que tú rompas tu parálisis, es ahora de que tú te levantes, es ahora de que salgas de esta condición y esta realidad que tú estás teniendo ahorita. Es ahora que cambie tu realidad, es ahora y está el poder dentro de tu vida. El poder para caminar de nuevo, el poder para realizar las cosas, no va a venir de afuera, está dentro de ti. Dentro de ti está ese poder. Señores, si nosotros, no, miren, es tanto que yo he estado leyendo en estos días a un biólogo que él sacó un libro llamado, creo que es la biología de la creencia, algo así. El libro se llama, tiene algo que ver con eso. Y él dice que la vida de él fue transformada cuando él entendió el poder que nosotros tenemos adentro para cambiar nuestra propia realidad. Porque él decía, pareciera que el universo, dice él, porque él no es cristiano, pareciera que el universo nos trae a este mundo bajo unas condiciones específicas, Pero ¿qué pasa al final de todo eso? Que los genes pareciera que determinan lo que va a ser el ser humano. Los genes determinan, pero no. Luego tú te das cuenta que el ambiente, lo que tú haces, tiene que ver mucho con la vida que tú llevas. O sea que yo no puedo culpar a mis padres, yo no puedo culpar a mis hermanos, yo no puedo culpar a la gente que pasó por mi vida, de los traumas que yo tengo, de las condiciones que yo tengo. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo puedo cambiar eso. Entonces diga conmigo, dentro de mí hay un poder inmenso, espiritual, que se tiene que liberar. Tienes que aprender a liberar tu poder. ¿Qué poder es ese, hermano? El poder del Espíritu de Dios, el dinamis de Dios. Y si tú no lo aprendes, en la vida te van a llegar cosas que de una manera u otra van a hacer que tú te actives y que tú liberes todo el contenido que Dios te dio. Y eso es lo que queremos hacer. Y eso es lo que Dios nos llama en este tiempo. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a hacer una oración. De tiempo en tiempo venía el ángel. Miren, yo a veces cuando yo leo las historias del avivamiento, yo me frustro, en serio. Porque siempre pareciera que la gente anda así. Oramos por un avivamiento. Señor, manda un avivamiento. El avivamiento que siempre han dicho nunca llega, parece que nunca llega. ¿Por qué no llega? Porque la gente piensa eso. El avivamiento lo va a traer el norteamericano, porque nosotros siempre tenemos ese problema. Los venezolanos siempre tenemos ese lío. A veces valoramos más lo que tenemos afuera. lo que está afuera, ¿verdad? Lo que está afuera, que lo que está aquí adentro. Entonces a veces valoramos más el hecho de que venga alguien de afuera, el predicador del momento, la persona del momento, y me traiga el avivamiento. Por eso es que yo me frustro mucho. Por eso es que yo dejé de predicar avivamiento así. ¿Por qué? Porque esa prédica crea mucha ilusión, crea mucha expectativa, pero también crea gente paralítica que está siempre esperando allí que algo pase.
que algo suceda. Visítanos, Señor, visítanos con tu poder, visítanos. Y eso nos hace parecer muy espirituales, sentirnos bien. Estamos clamando a Dios día y de noche, de día y de noche. Amén, está bien. Pero más allá de eso, avivamiento tiene que ver con eso, la vida diaria. Yo puedo estar en avivamiento y no salir en las redes sociales. Tú puedes estar en avivamiento y que nadie lo sepa. Simplemente que lo sepa tu entorno, tu familia, donde tú vas. Tú prendes una llama espiritual. Tú cargas algo en tu vida espiritual. Tú no eres un paralítico. Tú cortaste los hilos que te tenían como un títere. Los hilos de la religión, los hilos del mundo, los hilos de este sistema. Los cortaste. Ya no eres un paralítico porque tienes la conciencia de Cristo. A eso se refiere el avivamiento. Entonces, hoy en día necesitamos gente con este nivel de conciencia. Levanta tu mano allí, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú traigas a nuestra vida, Señor, un aumento en ese nivel de conciencia, que lleguemos al nivel de conciencia de Cristo. Señor, que no andemos como Mefiboset. Gracias, Señor, por lo que pasó por él y con él. Pero aunque Mefiboset tenía acceso a todo eso, Señor, aún seguía siendo lisiado. Sin embargo, este paralítico tuvo un encuentro con Cristo, con la conciencia de Cristo, con la verdad y la vida de Cristo. Y este hombre terminó de paralítico, terminó siendo un hombre libre. Un hombre libre, como lo dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Señor, no queremos ser del tipo de personas que aunque son príncipes viven como mendigos. No queremos ser, Señor, como el tipo de persona que aunque tiene acceso a todas las bendiciones espirituales, celestiales, Señor, aún así vive pidiendo migajas o vive simplemente experimentando migajas en esta vida. Queremos, Señor, ser personas libres, ser personas realmente libres. Libres, Señor, en conciencia, libres para que todo el potencial que tú pusiste dentro de nosotros se manifieste en este tiempo y bendiga a mucha gente. Bendiga a mucha gente, que se despierte el potencial que Dios puso dentro de ti. Yo oro que se despierte el potencial que Dios puso dentro de ti. Yo oro que se rompan las cuerdas que no te dejan avanzar. Yo oro que esas cuerdas que te mantienen como un títere dentro de la religión, dentro del sistema de este mundo, dentro de los diversos sistemas, se rompan. Que tú adquieras la conciencia de Cristo que va más allá de una religión. Que tú quieras la conciencia de Cristo que va más allá de un sistema. Que tú adquieras la conciencia de Cristo que te lleva a evaluar todas las cosas, a sacar lo mejor, a ver lo perfecto de Dios para ti, a manifestar cosas maravillosas, a hacer lo que está por encima de lo que tú puedes hacer lo que Pablo dijo, Señor, quítame este aguijón, y Dios le dijo, mi gracia te es suficiente. Que podamos comprobar esa gracia divina, ese poder divino obrando en nosotros mediante una conciencia renovada para manifestar, Señor, todo el poder que has puesto dentro de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, bendito sea tu nombre y te adoramos, te alabamos. Amén y amén. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.